Holy, holy, holy. Continuamos nuestro estudio con la carta de Primera de Pedro, que como decíamos la semana pasada, ya concluyendo prácticamente, ya empezamos con el capítulo 5 la semana pasada, el día domingo anterior. Y habíamos visto algunas cosas. ¿No? Dice Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro 5 del 1 en adelante. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto, yo anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. En primer lugar, pudimos ver nosotros la semana pasada la identificación de los ancianos. La identificación de los ancianos. La segunda cosa que vimos también la semana pasada fue la manera de llevar a cabo la tarea que tenían estos ancianos. Y hoy vamos a estar viendo, en tercer lugar, la recompensa. Entonces vimos la identificación de los ancianos, la manera de llevar a cabo su labor y ahora la recompensa. La recompensa. Pedro viene llevando esta carta de una manera realmente excepcional. Lo hace elevando la mirada a sus lectores, que merece toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Continuamente los va llevando a eso. Quien por medio de la obra de su Hijo Jesucristo llevó a cabo el plan de salvación, el plan de redención. Esta imagen se ve absolutamente en toda la carta. En toda la carta podemos estar viendo eso. Contemplar a Dios, contemplar su gran misericordia, contemplar su gran amor hacia su pueblo. Todo esto lo podemos ver en toda la carta y lo que estuvimos viendo durante todos estos meses. En toda su carta se habla del Padre, se habla del Hijo, se habla del Espíritu Santo, obrando en el plan de redención. Todo esto, lo que hace Pedro es elevar la cabeza a sus lectores y mirar hacia Dios, contemplar a Dios. Y esto lo podemos saber, lo podemos ver en los diferentes capítulos. Por ejemplo, no lo vamos a leer porque son muchos, si quieren vayan anotándolo. Capítulo 1, versículos 2 al 9. También tenemos el versículo 18 al 25. También tenemos el capítulo 2, del versículo 4 al 9. Tenemos el versículo 21 al 25. Tenemos el capítulo 3, del 18 al 22. Tenemos el capítulo 4, versículo 1, versículo 11. Tenemos el capítulo 5, versículo 4. Versículos 6 y 7, versículos 10 al 11. Por medio de estos versículos y capítulos, también podemos ver cómo Pedro hace bajar la mirada a sus lectores. Los lleva a la realidad. Ellos estaban viviendo persecuciones, ellos estaban viviendo angustias, ellos tenían tareas a realizar, cómo conducirse, la manera de estar preparados para presentar fielmente el Evangelio. Su mirada baja a un modo, podemos decir, a un modo horizontal. La tarea que estos cristianos debían hacer, vendría a ser a ver a las personas.
El Señor no solamente redimió a su pueblo, y estas personas, estos hermanos, tenían que verlas, tenían que mirarlas, sino tenían también que mirar a aquellas personas inconversas. Por eso Pedro, como yo le decía, bien le decía, los hace mirar hacia arriba, contemplar a Dios y después baja su mirada y ve a las personas. Y estos cristianos tenían una tarea. En primer lugar, a las primeras personas que debían ver eran los cristianos y ellos debían tener entre ellos un amor incondicional. Y después debían ver a aquellas personas que no habían sido redimidas y su amor debía ser para con ellos compasivo. Compasivo. Si esta carta solo le dejamos la mirada horizontal, las tareas que estos cristianos debían hacer solo traería frustración, desaliento y más angustia, porque no se puede llevar a cabo con nuestras fuerzas. Muchos pueden llevar a cabo esta tarea por un tiempo nomás. Quizás sean más fuertes que otros, pero en un punto se agotarán y tirarán, como nosotros decimos, tirarán la toalla. Pero lo precioso es que el Espíritu Santo, quien inspiró a Pedro, le hizo escribir esta carta. Y bien la podemos llamar a esta carta caminando por aguas tormentosas, escuchando y viendo al Señor. Esto me recordaba, cuando preparaba esto y cuando leía nuevamente toda la carta, me recordaba a esa imagen que vivió Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando estaban ahí él, sus compañeros en la barca, luchando porque una tormenta se había levantado, Jesús no estaba y ellos remando porque la barca parecía que se hundía y de repente alguien mira y ve que Jesús viene caminando. Y Pedro le dice y le pide a Jesús que caminar sobre las aguas para llegar a él. Esta carta más o menos me recuerda a eso, la tormenta que estos cristianos están pasando. Yo creo que esto es lo que expresa esta carta, ver a Cristo entronizado, diciéndonos en ese mismo momento, diciéndoles en este mismo momento a estos lectores, confiad, yo he vencido al mundo. Obviamente mientras caminamos por este mundo como Pedro lo hizo, caminando por aguas tumultuosas, el cual muchas veces nos vamos a hundir. Pero encontramos en las páginas de esta carta que Pedro una vez más nos muestra al glorioso Señor Jesucristo. Esto es lo que podemos encontrar en esta carta. Esto es lo que estuvimos viendo a lo largo de estos meses. Y nos encontramos acá, estos ancianos, como dice acá, ruego a los ancianos, estos ancianos debían guiar la grey de Dios, mostrándose, como decía el versículo 1, mostrándose primeramente a sí mismo como ejemplo. Pero ahora, imagínense por un momento si esta carta terminase en el versículo 3. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastorear el rebaño de Dios, le dice Pedro, entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Punto. Se terminaría la carta ahí. Estaría pasando exactamente lo mismo que si nosotros dejáramos en esta carta solamente las obligaciones que un cristiano tiene que tener. Llegaría a un punto que estos ancianos se desanimarían, al igual que cualquier creyente. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, trae aliento al corazón de estos ancianos.
los refresca con estas palabras cuando le dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Vamos a ver dos cosas en esta frase. En primer lugar, vamos a ver de quién está hablando Pedro acá. En segundo lugar, ¿qué quiso decir cuando dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores? En primer lugar, entonces, dijimos, Pedro está hablando acá, obviamente, directamente de Cristo. De Cristo está hablando. Y Cristo, él mismo, se autoproclamó pastor, porque él es el buen pastor. ¿Se acuerdan dónde los dice? Vean, Juan 10, 9. Juan 10, 9. Dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Ahí está. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y las abandona. Huye y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Otra vez, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y será un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis hermanos, acá Juan intencionalmente recordó estas palabras de Jesús. ¿Por qué recordó estas palabras de Jesús? ¿Por qué fue intencionalmente? Porque su intención al escribir el Evangelio de Juan, obviamente, al escribir el Evangelio, era mostrar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios hecho hombre. Eso lo pueden ver ahí en Juan 20, 30. La intención de por qué Juan escribió su evangelio. Dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, ahí está, ¿por qué el propósito de Juan? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Ahora, también porque fue intencional escribir estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Esa frase que dice el buen pastor, yo soy el buen pastor. Nosotros nos tenemos que imaginar en ese momento. Para los judíos, ese título de buen pastor solo le era puesto a Jehová. A Jehová. Jehová es mi pastor. Jehová es el buen pastor de Israel. Podemos leerlo ahí si quieren. Salmo 23. Eso es cuando, imagínense ustedes esa situación, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Inmediatamente los judíos dijeron, no, este está loco. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús dice precisamente con otras palabras lo que el Salmo 23 le decía.
Cuando Jesús habla y dice, presenta como el buen pastor, inmediatamente los judíos lo asociaron con el Salmo 23. O por ejemplo con el Salmo 81, la oración que ahí se ve. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Esa es la imagen que tenían los judíos. Entonces podemos ver que Pedro habla, obviamente, de Cristo como el pastor en mayúscula. Esto se lo dijo en el capítulo 2, de ahí de Primera de Pedro, versículo 25. Fíjense ahí, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 25. Dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. También el autor de Hebreos llama a Jesús gran pastor y otra vez tiene un gran significado en esta carta porque le está escribiendo a judíos, quien en su mente, como dijimos antes, solo Jehová es merecedor de ese título. Fíjense ahí Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Pedro estaba hablando de Cristo. El pastor, yo acá pongo el pastor con mayúscula, porque aún en griego se identifica ese nombre. Pastor, un pastor, el gran pastor, el buen pastor. Pero Pedro les dice, cuando aparezca, esa frase dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Una mejor traducción, más literal, sería la siguiente, cuando aparezca el jefe de los pastores. Esta nos da una mejor idea, está más o menos, está más de acuerdo al contexto que Pedro viene hablando. Recuerden que en el versículo 2 le dice a estos ancianos, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Haciéndoles recordar que no son de su posesión, sino de Dios, quien compró cada alma con la sangre de su propio Hijo. Por eso, mejor quedaría cuando aparezca el jefe de los pastores. Dice un comentarista lo siguiente respecto a este versículo. Los pastores nunca deben olvidar que son directamente responsables ante Jesús, quien lleva el título de jefe de los pastores. Deben recordar que la iglesia le pertenece a Jesús, aún cuando ellos amen y sirvan fielmente al pueblo de Dios. Deben reconocer que están al servicio del pastor maestro, a quien sirven hasta que Él regrese. Como pastores subordinados a Jesús, guían a sus ovejas a pastos verdes de su palabra y las alimentan con comida espiritual. Estos hombres, obviamente, deben hacer su tarea con las órdenes precisas que encuentran en las Escrituras. Órdenes precisas que su jefe les mandó. Estos ancianos no debían ni darle lo que las ovejas quieren, ni tampoco lo que ellos creen que las ovejas necesitan. Ellos deben, como bien dice el comentarista que leía recién, guiar a las ovejas a pastos verdes de su palabra. Esa es la tarea que debían hacer. Y teniendo esto en mente, estos ancianos, que Jesús es el jefe, el Señor de la grey, los iba a alejar de hacer lo que ellos quieren. Obviamente entendiendo que
Pedro está hablando acá de Cristo como jefe y pastor. Ahora, ¿qué quiere decir cuando aparezca el príncipe de los pastores? Obviamente que está hablando de su segunda venida, ¿no? Cosa que Pedro ha repetido, y si nosotros leemos nuevamente toda la carta, ha repetido en toda su carta, la segunda venida. Pero esta palabra, por ejemplo, aparezca o manifestarse, que más o menos se puede traducir, en algunas Biblias habla de manifestarse, cuando se manifieste el jefe de los pastores, nos hace recordar nuevamente el Evangelio de Juan, cuando habla de la primera manifestación de Jesús como hombre o cuando hizo público su ministerio. Por ejemplo, vamos a ver ahí en Juan 1:30 y versículo 31 también. Dice, este es aquel del quien yo dije, hablando Juan, el Bautista. Después de mí vino un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Se está usando la misma palabra que en Primera de Pedro. Habla de la primer manifestación de Jesús públicamente al pueblo de Israel. También podemos ver ahí en Juan 2:11. Dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pero lo interesante es que Pedro no está hablando de cómo va a ser esa manifestación. Pedro no está hablando de cómo va a ser esa manifestación. Aunque sabemos que va a ser gloriosa y llena de esplendor, como por ejemplo dice Apocalipsis ahí 1 del 5 al 8. Fíjense ahí, Apocalipsis 1 del 5 al 8. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Como dice un comentarista ahí, dice, las nubes son signos visibles con lo que Dios sustenta su majestad. Y a Jesús y a sus ángeles los rodean nubes. Por ejemplo, esto lo podemos ver en Éxodo 13:21. El Señor iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mateo 24:30 también podemos ver. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces podemos ver que, como dice bien el comentarista, las nubes son signos visibles con lo que Dios sustenta su majestad. Va a ser verdaderamente majestuosa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro no está hablando acá de cómo va a manifestarse. Pedro lo que está hablando es del cumplimiento de la promesa y la expectativa que deben tener estos ancianos y por ende obviamente toda la iglesia de esa venida. De eso está hablando
Pedro acá? Del cumplimiento de la promesa y de la expectativa en que debían moverse estos cristianos de acuerdo a la segunda venida. Vamos a ver dos cosas fundamentales en esta frase cuando aparezca el príncipe de los pastores. En primer lugar, la promesa. Cristo volverá por segunda vez. Y en segundo lugar, vamos a ver la expectativa. Vivir de acuerdo a esa verdad. La promesa, cuando Jesús ascendió a los cielos, si nosotros nos acordamos bien, cuando Jesús ascendió a los cielos, los ángeles que se le pusieron ahí al lado a los discípulos le dijeron lo siguiente. Vean ahí Hechos 1:9. Hechos 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es una promesa que se va a cumplir. Aún una vez el mismo Señor Jesús, en una oportunidad, le dice a sus discípulos, ahí nuevamente en Juan 14, versículo 1, los discípulos estaban ahí en el aposento junto con Jesús. Jesús ya le estaba hablando, era su último, ya Jesús iba a ser crucificado, iba a ser entregado. Estaban muy angustiados los discípulos y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una promesa que se va a cumplir. Cuando Juan nuevamente escribe ahí Apocalipsis, el Señor le dice, Apocalipsis 22:12, dice, he aquí, dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. El Señor volverá. El Señor volverá. Es una promesa segura. El Señor volverá. Es una promesa segura. Una promesa en la cual estos hombres podían estar absolutamente seguros y conducirse en paz. Trabajar en paz. Debían estar seguros de esta promesa. La pregunta es, ¿cuándo será ese acontecimiento? Nadie lo sabe. En una oportunidad le preguntaron a Jesús los mismos discípulos y él le contestó esto. Hechos 1:6 en adelante. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, está diciendo el Señor Jesús, no se preocupen por eso. Porque el Padre sí sabe cuándo va a ser ese momento.
Pero sepan algo, que el Espíritu Santo vendrá y los capacitará para ser mis testigos. No se preocupen, la promesa está. La promesa está. Y estos ancianos eran, como dijimos la semana pasada, fueron capacitados por el Señor para poder estar apacentando su grey. Obviamente, como decíamos la semana pasada, estos ancianos, ¿de dónde? De Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos debían tener la esperanza y la confianza que el Señor, su jefe, iba a regresar. Mientras tanto, debían ocuparse de sus tareas. Y con esta esperanza en la promesa que el Señor vuelve, su manera de vivir debía ser diferente. ¿Por qué? ¿Por qué debían vivir de acuerdo a esta verdad? Verdad que es la promesa que Cristo vuelve. Veamos nuevamente el versículo 4 de 1 de Pedro 5. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. En otras palabras, su labor no iba a ser en vano. Su Señor, su jefe, el cual va a volver, iba a recompensar esa labor. Dice un comentarista nuevamente, dice, cuando Jesús venga, los pastores subordinados recibirán de él su premio, a saber, una corona de gloria que no se marchita. Ellos aceptarán este trofeo como reconocimiento por las labores de amor que han hecho a favor de los miembros de la iglesia. Suyo es la corona de gloria que nunca se marchita. Y Pablo sabía muy bien estas cosas. Fíjense ahí lo que dice en 1 Corintios 9:23. Dice Pablo, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser participante de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Recordemos, hermanos, que estos ancianos al cual Pedro se estaba dirigiendo estaban pasando por persecución, tanto ellos como toda la iglesia. Y fíjense lo que dice también Santiago al respecto. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Yo lo estoy leyendo siempre de la Biblia de las Américas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. A pesar de sus circunstancias y obviamente de las circunstancias de todos los hermanos, estos hombres tenían la esperanza que cuando su Señor regrese, recompensaría su labor. Pablo le escribe a Timoteo, ya Pablo estaba ahí en la cárcel mientras esperaba su ejecución. Le escribe de esta manera, fíjense ahí en 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, dice Pablo, me está reservada la corona de justicia que el Señor,
El juez justo me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. R.C. Trench escribe lo siguiente: la corona de vida no es un emblema de realeza, sino del más alto gozo y alegría, de gloria e inmortalidad. Esta frase sugiere entonces aquella plenitud de vida que Dios concede a aquellos que perduran bajo la prueba de la fe. Dios ha prometido este don a los que le aman. Recordemos obviamente que esta corona no es algo que nosotros podemos ganar. Esta corona no era que los ancianos por su trabajo iban a ganar por su propia fuerza. Esa corona es por gracia, porque Cristo la ganó por nosotros. Estos ancianos no podían hacer absolutamente nada si el Espíritu Santo no los ayuda. Ellos fracasarían sin la ayuda del Señor. Solamente esta corona también es por pura gracia. Y como dice este autor, ¿no? este comentarista, que ese es el punto principal, es amar su venida. El anhelo que estos ancianos debían tener era que su Señor venga y venga por la grey. Y su recompensa será ese gozo eterno que no tendrá fin. Esa es su corona. Esa es su corona. Mis hermanos, cuando un atleta gana, su alegría y su gozo de haber vencido no es el material con cual fue hecho el trofeo. Él gana y se goza y se alegra porque llegó a la meta. El trofeo le hace recordar que él un día ganó. No importa el material que sea. Mis hermanos, un día Cristo va a volver y será nuestro todo, y el gozo que vamos a alcanzar va a ser eterno. Y cuando en la eternidad contemplemos a Jesús entronizado en gloria y majestad, nuestro gozo será tan extenso, tan extremo, más que cualquier trofeo y corona que nosotros podamos ver. Cristo es el que nos recuerda que triunfamos, porque Él triunfó. Esa es nuestra corona, nuestro gozo. Cristo, Cristo. Por eso dice bien Santiago, el que ama su venida. El que ama su venida. Por eso Juan dice en Apocalipsis nuevamente, Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ese es el deseo de la iglesia. Ese es el deseo que estos ancianos debían tener. Ese es el deseo de cada uno de nosotros. Ven, ven, ven. Apocalipsis 22, 20 dice, el que testifica de estas cosas dice, sí vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Esta debe ser la motivación de todo creyente. Creer en la promesa que el Señor viene. Y con Él su recompensa, un gozo eterno de salvación. Para algunos, ese día será de mucha alegría, pero para otros, de destrucción repentina. Pablo, en la carta de los Romanos, dice lo siguiente, Romanos 2, 5 en adelante, dice,
Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honra, inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para todas las almas que hacen lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz para todo lo que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay excepción de personas. Pedro se los había dicho también en esta carta. Cuando Pedro le estaba hablando que estos hermanos estaban padeciendo persecución. Dice Pedro en 1 de Pedro 4:16, pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, no el juicio de Dios. Sino acá estamos hablando de la tribulación que estos estaban pasando por ser cristianos. Y si comienza por nosotros, Pedro pregunta, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Ellos sí se enfrentarán con el juicio de Dios. Por eso, para todos aquellos que no están reconciliados con Dios, que no se han visto en la necesidad de un Salvador, la invitación sigue vigente. Arrepiéntanse de sus pecados. Crean en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En Él hay salvación. Hay salvación. Y para aquellos que han puesto su fe en Él, confíen que Él volverá. Él lo prometió. Anhelen su venida con todo su corazón. Estén viviendo cualquier circunstancia bajo esta esperanza. Un día vamos a contemplar por la eternidad a nuestro Señor Jesús, entronizado a la diestra del Padre. Él es nuestra corona. Él es nuestro gozo. Él es nuestro mayor anhelo. Cristo, nuestro todo. Cuando Cristo, vuestra vida, dice Pablo, es nuestra vida. Un día vamos a estar eternamente, nos vamos a gozar por siempre, jamás. Vamos a orar. Señor, te exaltamos, bendito Dios. ¿Cuánto te necesitamos, Padre? Señor, haznos recordar esta promesa. Tú volverás, Señor. Volverás a buscar a tu pueblo. Gracias por tener tanta misericordia de nosotros. Gracias por habernos salvado, Señor, por tu gracia. Gracias por habernos abierto nuestros ojos para que podamos ver que necesitábamos un Salvador. Gracias por ver la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día vamos a contemplar su belleza cara a cara. Nos vamos a gozar eternamente junto contigo. Gracias, bendito Dios, por tanta misericordia. Ayúdanos a caminar por este mundo, Señor, mirando a Cristo, mirando nada más a Cristo. Señor, vamos a fracasar, vamos a hundirnos, pero gracias porque tu Espíritu Santo es nuestro sello, la garantía de que esa salvación es segura, perfecta y nadie la quitará.
Por eso solamente te adoramos, bendito Dios. Ten compasión de aquellos, Señor, que no te reconocen. Abre sus ojos, Dios. Muéstrale a Cristo. Muéstrale que necesitan de un Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.